nos corresponde la doctrina de la creación y providencia de Dios. Respecto de la creación, uno puede pensar que es lo más sencillo, es decir, Dios creó y no hay nada más, pero lamentablemente no es así. Entonces, yo les invito a buscar en las Biblias en Génesis 1:1 y el que pueda leer, ya se anime, por favor que me ayude. Génesis 1:1, ya, cortito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué elementos vemos acá? En un pasaje tan corto. Antes de crear, ya hay un principio. Ya. Estando definido que tenemos un principio, que hay un principio, que hay un inicio de todas las cosas, ¿qué más? Ya. ¿Y Dios qué está haciendo? Entonces, en el principio hay un principio, está definido un principio, está Dios, y Dios entra en acción, en escena, inmediatamente haciendo algo, accionando, no de manera pasiva. Dios entra en escena actuando. ¿Y cuál es la gran actuación? ¿Cuál es la grandeza que realiza? Es la creación. Dios crea. Entonces, la creación parte bajo esa premisa. En el principio, Dios creó. Y esto es como el resumen de lo que todo cristiano debemos creer. Si nosotros no creemos que hay un principio y que en ese principio estaba Dios y que Él creó, no podríamos estar acá. Porque hay teorías de la creación ya que excluyen a Dios de la ecuación. Y nosotros partimos de la premisa que Dios forma parte de la ecuación. ¿Ya? Dios aparece en escena en un principio, en un inicio y crea. Viene la pregunta entonces, ¿qué es crear? Crear es el acto de Dios por el cual Él, por medio de su poder y su palabra, llama a existencia las cosas que no estaban ahí. Juan 1:3. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, crear es el acto de Dios por el cual Él, por medio de su poder, del poder de su palabra, llama a existencia las cosas que no están ahí. Y en el acto de crear tenemos la voluntad de Dios, el poder de Dios. La creación no fue un evento aleatorio y no fue un proceso independiente de su intención divina. Estaba en el plan soberano de Dios. Dios decidió crear el universo y lo hizo de acuerdo con su plan eterno y propósito. La creación desde una perspectiva ortodoxa reformada sostiene que Dios creó todas las cosas de la nada. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como ex nihilo. ¿Sí? Ya. Pero es que en eso podemos encontrar, y de hecho vamos a encontrar distintas teorías dentro del mundo reformado y enfoques. Por ejemplo, está R.C. Sproul, cambió su posición respecto de este tema por allá por el año 2008. Y de 2008 en adelante conocemos lo de él, lo que ha enseñado respecto de esta doctrina, ya habiendo modificado sus posiciones originales. Hay Tim Keller también ha tenido posiciones, ya si se cree que el universo partió de la nada o había algún material preexistente. ¿Ya? Cuando dice acá en 1:1 y Dios creó, ¿había algo antes de ese punto de creación? Solamente Él. Entonces, en mi opinión, Él creó de la nada. ¿Ya? Hay un principio, hay un inicio. Ahora,
Si lo vemos de si lo vemos de una perspectiva aristotélica, Dios es la causa eficiente. ¿Ya? Pero, sí, a ver, todos estamos aquí porque hemos creído y estamos por la base de la fe. ¿En quién? En Cristo, como nuestro Señor y Salvador, Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros, nos redimió de nuestros pecados y estamos esperando en Maranata que Dios venga. Eso es la columna vertebral de lo que creemos como iglesia. Y eso que creemos no está en juego ni en contradicción con lo que estamos planteando ahora. Lo que estamos planteando ahora es profundizar en lo que creemos y tomar distintos elementos, no solamente de lo que nosotros pensamos, sino de otras corrientes que dicen respecto de Génesis 1 y de la creación. ¿Para qué? Para poder tener argumentos, para poder expresar y decir, ya, he conocido todo esto, ¿cuál es mi posición en cuanto a la fe respecto de Dios? Entonces, para mí, esta posición es la que me deja tranquilo delante de Dios. Bueno, volvamos en homenaje al tiempo. Como dije en el principio, el tiempo es cortito, ¿ya? Entonces yo estaba indicando que desde la perspectiva ortodoxa reformada se sostiene que Dios creó todas las cosas de la nada. No se utilizaron materiales preexistentes. En lugar de eso, por su palabra, por la palabra de Dios, todo vino a ser. Esto subraya la omnipotencia y la libertad de Dios en la creación. Dios no está sometido a nada, la soberanía de Dios no está subyugada a nada. La bondad de la creación, Dios, todo lo que creó es inherentemente bueno. En el relato de la creación en Génesis 1, se repite que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. En la creación hay un orden y propósito. La creación tiene un orden específico. Dios no creó el mundo al azar, sino con un diseño y un fin en su mente. Y habría muchas otras cosas más que podríamos decir y continuar con esta primera pregunta y estar hasta la 1 de la tarde y no almorzar, volver y continuar. Pero no tenemos el tiempo para ello. Entonces, segunda pregunta. ¿Cuánto se demoró Dios en crear las cosas? ¿Ya? Y aquí sí que hay para discutir para continuar mañana, porque no alcanzaríamos hoy día. 6 días limitados por la mañana y la tarde. Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros creemos, o al menos es lo que yo creo, pienso y estimo, en una interpretación literal de 6 días, ¿ya? Respecto de la creación. Y sobre esto también, dependiendo del teólogo con el que ustedes consulten y estudien, van a decir que son días brechas, que son días eras. Sí, claro, por ejemplo, el 14 de septiembre, si no me equivoco, aquí vamos a tener una charla de creacionismo, ya donde en parte se va a ver esto con más extensión, ¿no?, de lo que lo estamos viendo ahora, y los distintos puntos, enfoques, aspectos filosóficos respecto de la creación. Hay otros puntos respecto del creacionismo, que el creacionismo de día-era, que un día no es un día de 24 horas, sino que es un tiempo extenso de tiempo. Creacionismo en un marco literario y creacionismo de revelación, que entre otras cosas plantea que cuando Moisés escribió Génesis 1, no es que esté relatando la creación de Dios, sino que ahí Dios le reveló a Moisés qué fue lo que hizo el día 1, el día 2, el día 3.
¿Ya? Bueno, esas posiciones en lo personal a mí no me convencen. Yo estoy más por lo creer por fe, ya que fue en día cronológico de 24 horas. Claro. Y si uno ve Génesis 2.4, también podría pensar que el día no es de 24 horas. Si alguien puede leer Génesis 2.4, ya el yom, la palabra en hebrea para día, no necesariamente tiene una traducción e interpretación literal. ¿Ya? El día de Jehová. No podemos decir que eso es un cronológico de 24 horas, ¿no? Bueno, yo apunté acá, por ejemplo, Juan Calvino, él está por esta interpretación literal del día de 24 horas. Ya hay un teólogo que yo no lo conozco, Meredith Klein, y él está por la interpretación del marco literario. Hay otro teólogo, Weisman, ya que tiene una interpretación relacionada con el Apocalipsis, que la verdad ni siquiera lo quise leer para esta. Y hay algunos otros teólogos, por ejemplo Agustín de Hipona, que tiene mucha influencia sobre los reformados, que para él la interpretación de lo que estamos viendo es alegórica, figurativa. Entonces, así si seguimos buscando, vamos a encontrar distintas posiciones. Ahora, esto no es para entrar en una controversia, ya que provoque enojo, disensión, discordia entre nosotros, sino que es para que crezcamos en el conocimiento de nuestra fe, de lo que creemos, y por qué no, para corregir también en algunos puntos lo que podemos estar equivocados, incluso nosotros. ¿Ya? Es para que aprendamos. ¿Qué creó Dios los últimos 3 días? Las lumbreras, peces, pájaros, animales terrestres y al hombre. Y eso lo vemos en Génesis 1, del 14 al 31, que es bastante extenso el pasaje. Pero en esto podemos ver en la creación de Dios del día 1 al día 6, propósito y orden. Los actos de la creación complementan y llenan el mundo creado. Esto muestra un diseño intencional y ordenado. Podemos ver el señorío de Dios. Él no solo crea, sino que también da propósito y función a cada parte de su creación. Pregunta 4. ¿Qué significa que Dios vio todo lo que había hecho y que esto era bueno en gran manera? Que toda la creación se adaptó perfectamente al propósito por el cual Él la había creado. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La frase bueno en gran manera también sugiere una perfección y un estado de completud en la creación de Dios. Dios había terminado su obra creadora y todo estaba en orden y con el propósito que Él había diseñado. La declaración también refleja la satisfacción de Dios con su obra de creación. Dios se complace en su creación y esta satisfacción divina es un modelo para que los seres humanos también encontremos alegría y deleite en la creación de Dios. Podemos complementar, no es para que lo busquemos, sino para que anoten, con Salmo 19:1, Salmo 33:6, Isaías
40, 26, Hebreos 1:10, Salmo 104, 24. ¿Cuál es el propósito de Dios en la creación? La gloria de su nombre a través de la manifestación de sus maravillosas alabanzas. Proverbios 16:14. Señor, digno, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. El propósito primordial de Dios en la creación es la manifestación de su gloria. La creación refleja la grandeza, poder, sabiduría y bondad de Dios. Todo lo creado, desde las vastas galaxias hasta los más pequeños detalles de la naturaleza, revelan atributos divinos y apuntan a la gloria de Dios. Podemos agregar, además, que el propósito de Dios en la creación abarca la relación y comunión con la humanidad, el dominio y administración de la creación y el testimonio de su existencia y atributos. Todos estos aspectos apuntan hacia un Dios soberano, sabio y bueno, que tiene un propósito glorioso y redentor para la creación. Podemos explorar más en Salmo 19:1, Isaías 43:7, Colosenses 1:16, Salmo 97:6, Salmo 8:3 y 4. Hay una cosa dentro de la creación, y especialmente la creación del hombre, ya en que Dios habla y dice, sean las plantas, sean las especies del mar. Él habla y las cosas aparecen. Y respecto del hombre, al hombre lo hace. Y él, en el seno intratrinitario, ya está con su padre y hagamos al hombre. Sí, es precioso. Y con el hombre, respecto de la creación del hombre, y era el punto que yo les quería marcar esta mañana, es que Dios nos creó para relacionarse con nosotros. ¿Ya? Dios no nos creó para dejarnos ahí. Dios nos crea y Él está presente para relacionarse con nosotros. ¿Ya? Conversar con nosotros, intimar con nosotros. Eso era lo que había en el paraíso, Adán y Eva y con Dios. ¿Ya? Había una relación. El hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. La imago Dei, que se menciona en teología. La siguiente doctrina, la providencia de Dios, que en los tiempos que estamos viviendo, esto como que está un poco fuera de foco. Ya no se piensa que nosotros estamos bajo un gobierno providencial de Dios. Si pasan estas cosas, pasan estas otras, pasan otras, hay guerra, lo que sea. ¿Ya? El hombre ya como que a fines del siglo XIX, Dios es un ser que está lejano y no tiene absolutamente nada que ver con su creación. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué podemos decir? Que Dios no nos creó para dejarnos. Dios no nos creó para apartarse. No es como el relojero que crea el reloj, deja el reloj funcionando, se va, el reloj quedó en una vitrina y nunca más nadie supo del reloj, no hubo mayor preocupación. Respecto de la creación y particularmente lo que vamos a ver de la providencia de Dios, Dios está presente, Dios gobierna, Dios está en control y Dios es soberano. Nada ocurre si Dios no lo permite.
Quisiera invitarlos a ver en Romanos, si alguien puede buscar, por favor, en Romanos 8, Romanos 8 del 28 al 31. ¿Quién lo puede leer? 31. Aquí hay una declaración de Pablo, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá? ¿Quién podrá abatirnos? ¿Quién podrá derrotarnos? Dios está gobernando soberanamente y Él, queridos hermanos, es por nosotros. ¿Ya? Por ti, Jorge, por Valdemar, por Leo, por Héctor. Dios es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué podría ocurrir que nos aparte del amor de Dios? ¿Qué podría ocurrir que nos aleje del amor de Dios? Las aflicciones, después pregunta, lo alto, lo profundo, lo ancho, las amarguras, las penas, los problemas familiares. Dios es por nosotros. Y ahí está la providencia de Dios en nuestras vidas. Él es el que está gobernando, Él es el que tiene el control. Y queridos hermanos, tengamos eso. Todos los días, lunes en la mañana, salimos, digamos, que el trabajo, que un jefe medio malas pulgas, que un conductor al lado nos hace pasar un mal rato. Pensemos en eso. Dios es por mí en este día. Dios me va a ayudar en todo lo que tengo que hacer. No me va a dejar solo. Me va a sostener, me va a fortalecer, me va a animar. Y cuando decaiga, ahí va a estar Él y yo voy a poder descansar en su brazo y decirle, Señor, en ti confío. Sosténme, ayúdame, porque desfallezco. Mis fuerzas no dan. Pregunta número 6. ¿La creación continúa existiendo por sí misma? De ninguna manera. Todas las cosas continúan existiendo solo por la providencia de Dios. Juan 5, 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que le decía adelante, Dios sigue en escena. Dios sigue presente. Él no se ha retirado. En Hebreos 1:3 también encontramos, Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo nos afirma que Jesús, el Hijo de Dios, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Esto implica que la creación depende continuamente de la acción sustentadora de Dios. Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí Pablo nos describe que todas las cosas fueron creadas en Cristo y que en Él subsisten. Esto refuerza la enseñanza de que la creación se mantiene en existencia por el poder de Cristo. Y alguno me podrá decir, pero todo lo que me está diciendo es del Nuevo Testamento. Veamos algo en el Antiguo Testamento. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías 9:6.
Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 27, dice, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? La providencia de Dios, la respuesta, ¿no? La providencia de Dios es el poder omnipresente de Dios, mediante el cual, como si fuese por su propia mano, aún sostiene el cielo y la tierra y todas las criaturas, y así gobierna que hojas y hierba, lluvias y sequía, años fructíferos y estériles, comida y bebida, salud y enfermedad, riqueza y pobreza, todas las cosas en verdad nos vienen no por casualidad, sino por su mano paternal. Esta pregunta y respuesta subraya la creencia en que Dios está activamente involucrado en la creación y sostiene y gobierna todas las cosas con su poder y cuidado paterno. Pregunta 8. 7, perdón. Es que ya tengo ganas. Voy mal. ¿Qué incluye la providencia de Dios? Todas las cosas grandes y pequeñas, buenas y malas, todas las cosas en el cielo, la tierra y el infierno, los actos de hombres y ángeles. Salmo 103, 19. Y Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En resumen, podemos ver que Dios preserva, mantiene la existencia en creación. Mantiene la existencia de su creación. Pueden anotar ahí Hebreos 1.3, Colosenses 1.17. Dios concurre, paréntesis, Dios coopera con las causas secundarias, que este otro tema que lo podremos ver después en otra oportunidad, es decir, las acciones y eventos dentro de la creación para llevar a cabo su voluntad. Proverbios 16:9, Filipenses 2, del 12 al 13. Y Dios gobierna, dirige y gobierna todas las cosas para cumplir su propósito divino. Efesios 1:11 y Romanos 8:28 que ya leímos recién. La providencia de Dios incluye la preservación, concurrencia y gobierno de todas las cosas. Dios no solo creó el universo, sino que también lo mantiene, coopera con las acciones de sus criaturas y dirige todas las cosas para cumplir su propósito soberano. Esta doctrina enfatiza la soberanía de Dios y su constante participación en la creación, infundiendo confianza y esperanza en los creyentes, sabiendo que todas las cosas están bajo el control amoroso y sabio de Dios. Y aquí podría venir una pregunta: ¿qué es la preservación? Sí, claro. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de José y los hermanos. ¿Ya? José fue maltratado, fue humillado, fue tirado en un foso, lo vendieron, la pasó mal. Y después con Potifar, la esposa también intentó seducirlo, lo metieron en una cárcel. Todo eso fueron cosas malas. Y cuando llegaron los hermanos, y José les dice quién es, José les dice, ustedes pensaron mal para conmigo, pero Dios lo hizo para bien. Claro, en Hechos 2:23 dice, y por Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Ya? Dios estaba gobernando soberanamente, sí. ¿Pasaban cosas malas? Claro que sí. Pero en esas cosas malas, Dios estaba obrando, no mirando en un mes más, no mirando en 2 meses más. La obra de Él, que nosotros no la vemos, no la comprendemos, está en la eternidad. Y nosotros ponemos nuestra confianza en Él.
Permítase una reflexión. Sí, claro. Paraíso, El, estamos en una etapa anterior. el ya, pero todavía no. Ya, ¿qué es la preservación? Es el acto de Dios por el cual Él continúa dando existencia a todas las criaturas que Él creó. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El acto de Dios por el cual Él continúa dando existencia a todas las criaturas que Él creó. Acá podemos destacar lo siguiente, que en la preservación hay una dependencia continua para con Dios. Hechos 17:28, Juan 15:5. Soberanía de Dios. Confianza y seguridad. Proverbios 3:5-6, Isaías 26:3-4, Salmo 4:8, Salmo 91:1-2 y nuevamente Romanos 8:38-39. Y respecto de este punto, la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 5, sección 1, dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su muy sabia y santa providencia, conforme a su infalible presencia y al libre, inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Presencia. Presciencia. ¿Ya? Exactamente. Bueno. Está a cargo de todo. Él, exactamente. Él gobierna su creación. ¿Ya? No podemos decir en un evento X, no, Dios no está aquí, o Dios no tiene nada que ver con esto. No, si Dios no tiene nada que ver con lo que nos pasa, mejor tomamos el maletín y nos vamos todos de aquí, ¿cierto? no tendría sentido, ¿ya? Porque lo que me está pasando, Dios tiene un propósito, sea bueno o malo. Yo espero en Dios que Él ya lo conduzca para bien mío, para bien de su iglesia. ¿Por qué no? Nosotros formamos parte de un cuerpo. Y vamos a cambiar de la pregunta 9, ¿qué es el gobierno? Que ya es lo que hemos estado revisando, ¿no? Es el acto de Dios por el cual Él dirige todas las cosas hacia el fin que Él ha determinado para ellos. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí vemos provisión y protección. El gobierno de Dios asegura a los creyentes que están bajo su cuidado y protección. Nada sucede fuera del control de Dios, lo cual proporciona seguridad. Vemos propósito y sentido. La creencia en el gobierno divino da propósito y sentido a la vida. Los eventos no son aleatorios ni fortuitos, están dirigidos por un Dios sabio que tiene un plan perfecto. Y bueno, tenía acá lo que ya vimos de José, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener
en vida a mucho pueblo. Si Dios gobierna todas las acciones de los hombres, ¿son ellos instrumentos pasivos en sus manos? ¿Somos títeres? Esa es la... Claramente no. El hombre mantiene el pensamiento, voluntad y agencia activa y es responsable por todo lo que él hace. Hechos 2, 22, 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Dios es 100% soberano, el hombre es 100% responsable. Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Hay responsabilidad humana. 14, 12. Y Juan 9, 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y para ir cerrando este estudio, la Confesión de Fe de Westminster también aborda esta relación entre soberanía divina y la responsabilidad humana. En el capítulo 3, sección 1, dice, Dios desde toda la eternidad por el sabio y santo consejo de su propia voluntad ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Este apartado enfatiza la creencia en la soberanía de Dios y su control absoluto sobre todo lo que sucede, manteniendo la responsabilidad humana y la libertad de las criaturas. Dios, en su sabiduría y santidad, ha ordenado todo lo que ocurre, pero no es el autor del pecado ni coacciona la voluntad humana.